Dios bendiga al pueblo de Dios. Bienvenido a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Hoy continuaremos con nuestro estudio expositivo del libro de Ruth, video número 45 del 2025. Jehová visita a Belén para darles pan. Bueno, ya hemos trabajado los primeros 5 videos, o los primeros 5 versos, en los cuales hemos aprendido lo que ellos transmiten espiritualmente. En el verso 5 vimos que además de Elimelech haber muerto, también murieron sus 2 hijos, Malón y Kelión, quedando desamparada la mujer de sus 2 hijos y de su marido. Hablamos entonces de que Noemí se queda viuda. Hablamos de que Noemí se queda viuda. Esta viudez simbolizada en Noemí es necesario que la interpretemos correctamente. Lo voy a expresar de esta manera. La muerte de Elimelech simboliza la muerte del antiguo pacto, el cual estaba simbolizado en el esposo. Por tanto, ya la esposa, al quedar viuda, no está sujeta a la ley que es su marido. Los hijos muertos simbolizan a las obras de la ley, las cuales también mueren junto con la ley. Noemí simboliza la Virgen de Israel. Esa virgen que fue profanada y prostituida en otra tierra. Entiéndase, en otra tierra que no era la tierra prometida, la tierra que ella había heredado, espiritualmente hablando. Pablo dice en Romanos 7 que la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero que si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Por tanto, ahora es libre para unirse a otro varón. Dice Pablo que de igual manera, por la muerte del Mesías, hemos muerto a la ley para que ahora nos podamos unir a otro marido del que resucitó de los muertos. Entonces, si ustedes como estudiantes y maestros de las Escrituras interpretan correctamente lo que Pablo nos revela en Romanos 7, podrán interpretar de la misma manera lo que nos revela este relato en el libro de Ruth. Noemí, que dentro del contexto espiritual simboliza la conciencia de Elimelech, en otras palabras, a la Virgen de Israel, ella ha quedado viuda. Esta viuda necesita ser redimida por el pariente más cercano. Ahora bien, ¿dónde encontramos esto? Bueno, vamos a buscar Levítico 25:25 a ver qué nos revela la Escritura en cuanto a este pariente cercano. ¿Cómo es que procede de acuerdo a lo que establece la ley? Dice Levítico 25:25 que cuando mi hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más cercano vendrá y redimirá o rescatará lo que ese hermano hubiese vendido. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué significa eso? Significa, y presten atención, esto no podemos interpretarlo literalmente, porque ya aprendimos que la ley es espiritual. El hermano empobrecido, que viene del hebreo muk, que significa ser pobre, debilitado, abatido, humillado. Este empobrecimiento no es un empobrecimiento literal, es un empobrecimiento espiritual. Cuando somos pobres espiritualmente, lo que nos dice es que carecemos de las bendiciones de Dios, de su presencia, de su verdad, de su justicia, de su amor y de su santidad. Más adelante veremos que Noemí confiesa haber salido de Belén llena y al regresar se encuentra vacía. En otras palabras, en una condición espiritual pobre, pobreza espiritual.
Por lo tanto, las tierras de Elimelec, las heredades de Noemí, conforme a su pobreza, deben de ser vendidas, y no vendidas a cualquiera, sino al pariente más cercano. Ese pariente más cercano redimiría la tierra, espiritualmente hablando, redimiría la conciencia de Elimelec, simbolizada por Noemí, y restauraría el nombre del heredero. Pero todo esto lo veremos a medida en la que vayamos, ¿verdad?, avanzando en el estudio. Hoy vamos a descubrir en los siguientes textos la razón la razón de la muerte de estos pensamientos moabitas en Elimelec. Como siempre, les ruego que escuchen cuidadosamente la lectura del texto. Dice el verso 6: entonces se levantó con sus nueras. ¿Quién se levantó? Bueno, ahorita vamos a contestar eso. Ahora bien, esta palabra levantarse, es del hebreo kum, que puede implicar afirmarse, determinar algo, resucitar o comprometerse con algo. Y primero quiero interpretarlo dentro del contexto espiritual para que logremos entender el mensaje. Noemí se levantó con sus nueras. La conciencia de Elimelec. Y para poder entender esto, voy a tener necesario que leamos el texto completo. Vamos a leerlo completo. Dice el 6: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ahora sí lo podemos entender con más claridad. Ahora bien, el hecho de que Noemí, o más bien la conciencia de Elimelec, se haya levantado, podemos interpretarlo como que se haya afirmado, comprometido, o que haya surgido en él un despertar espiritualmente hablando. Ahora bien, ¿por qué razón? Bueno, ya mismo lo vamos a ver. Dice, se levantó con sus nueras. Si lo interpretamos dentro del contexto espiritual, las nueras simbolizan a los pensamientos de Elimelec que han resucitado o que ha surgido en ellos un cambio, es decir, una transformación. ¿Debido a qué? Pues ya mismo lo vamos a descubrir. Ese cambio lo podemos ver en las muertes de los dos hijos de Elimelec. Ahora bien, un cambio de mentalidad no ocurre por sí solo. Tiene que haber algo o tiene que haber ocurrido algo que haya impactado en la mente de Elimelec a tal punto de llevarlo a un arrepentimiento, que haya producido la muerte de esa vieja voluntad, de ese ego, de ese orgullo o esos pensamientos pecaminosos simbolizados en sus dos hijos. Recordemos que el número 2 simboliza dualidad. Mejor dicho, simboliza no estar de acuerdo con. Y dentro del contexto, pues obviamente simboliza no estar de acuerdo con los pensamientos de su creador. Vamos a analizar la manera en la que este texto es expresado. Entonces, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Aquí encontramos la clave, amados. Al afirmar su corazón o resucitar o despertar espiritualmente hablando, dice el texto que regresó de los campos de Moab. El regresar de los campos de Moab simboliza un arrepentimiento en Elimelec, un cambio de conciencia, un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad. Deja esa antigua conducta, esa antigua mentalidad o ese estado de conciencia pecaminoso, lo deja atrás. Abandona por completo esa vieja mentalidad caída, la cual está simbolizada en los campos de Moab. Ese personaje en él, ese Caín, ha sido disipado, ha sido erradicado, crucificado. La pregunta es, ¿qué causó ese cambio en la conciencia de Elimelec?
¿Qué causó ese cambio en la conciencia de Elimelech? Vamos a seguir leyendo. Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y es aquí, hermano, la clave. Es aquí la clave. La clave es oír con fe la palabra de Dios. La expresión Dios visita es muy frecuente en el texto bíblico, especialmente con los profetas. Esta expresión puede tener implicaciones de redención y también de juicio, dependiendo del contexto en el que se emplee. Ahora bien, este visitar de Dios debemos de interpretarlo espiritualmente, por cuanto Dios es espíritu y se manifiesta en el corazón, en la conciencia del ser humano, no literalmente. Dios obra en el corazón del hombre. Él opera cosas buenas, pero si Él visita a su pueblo y su pueblo anda en desobediencia, entonces esta expresión puede significar juicio. Y más adelante veremos los que responden al llamado y los que se rebelan al llamado. El contexto nos dice lo que Dios realmente está haciendo ahora mismo. Esto aquí nos habla de un despertar espiritual en el pueblo. Y este despertar viene por causa de haber oído la palabra acompañada de fe. Bueno, aquí encontramos que Dios ha visitado a su pueblo y noten lo que dice en el verso 6, para darles a ellos pan. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué significa eso? Cuando la Escritura habla del pan, lo hace referente a la Torá de Dios. Es decir, a sus instrucciones, a sus mandamientos, a sus estatutos y a sus preceptos. Jesús dijo que Él era el pan de vida. Y Jesús es el cumplimiento de la Torá. Esa semilla, esa palabra de Dios, en este caso, cayó en buena tierra. Lo que esto significa es que el castigo ahora ha terminado y Dios está empezando a restaurar los corazones de su pueblo por medio de su palabra. El castigo se ha ido y el pan ha regresado. Ahora bien, la pregunta, ¿por qué el castigo se ha ido? Porque oyeron la palabra de Jehová acompañada de fe. Entonces, lo que causó el cambio en la conciencia de Elimelech fue el oír la palabra de Jehová acompañada de fe. El oír que el pan había regresado a Belén. Esto es importante que lo conozcamos. De la única manera que podemos entrar a la tierra de Belén, a esa tierra que fluye leche y miel, es cuando escuchamos la palabra de Dios acompañada de fe. Y esa fe es la que causa en nosotros que respondamos en obediencia. Todos podemos oír la palabra de Dios, pero no en todos produce fe, porque no todos la oímos con corazones dispuestos. Lo que oímos con corazones dispuestos, entramos en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra de Belén. Entramos al reposo de Dios. Y esa tierra es la mente de Cristo. Los demás, al no ir con corazones dispuestos, se quedan en los campos de Moab. Estos son los que por incredulidad no entraron en el reposo de Dios. Entonces, usted decide si entra en la tierra de Belén, a la tierra que fluye leche y miel, o usted simplemente se queda en los campos de Moab. Ya aprendimos que lo primero que ocurrió en Elimelech fue el oír la palabra de Jehová acompañada, ¿verdad? Con un corazón dispuesto, acompañada de fe. Porque ese oír de la palabra de Dios es que produce fe en el corazón del hombre. Esa palabra llega a Israel por medio de los profetas de Jehová, pero no todos dispondrán su corazón para oírla. La palabra de Jehová es el pan de vida. Es esa fuente de agua viva que él en este caso, Elimelech, ha cambiado.
y se fue a construir cisternas rotas que no retienen agua. Ese oír de la palabra de vida con fe causa en él una muerte de ese viejo hombre, de ese ese personaje, ese Caín que gobernaba en él, ha sido disipado, ha sido crucificado y produce en él una nueva vida, un nuevo espíritu, un nuevo hombre, el verdadero hombre, el Hijo de Dios en él. Y debido a que él oyó y respondió, porque no solamente se trata de oír, hay que responder, ya que la palabra de Dios exige respuesta. Podemos anticipar que Elimelech recuperará su fe, que él empezará a participar de las cosas de Dios. Ahora, esto amerita un proceso que toma tiempo, pero como él oyó y actuó, Dios empezará a moverse en su vida para producir gracia en él. Elimelech se levanta, resucita espiritualmente hablando para una nueva vida. Deja los campos de Moab, abandona esa vieja voluntad. Le dice a Caín, al personaje, gracias por traerme hasta aquí, pero ya tú no eres mi guía. He aquí, de ahora en adelante, entrego mi vida, entrego mi voluntad al que me redimió. Ese es el Mesías, nuestro Mesías, y emprenderé ahora un viaje de vuelta, de retorno a la casa de mi padre, a Belén de Judá. Ahora bien, recordemos también los 10 años. Simbólicamente, esos 10 años representan la plenitud. En otras palabras, que desde el momento en que Israel se aleja de Dios y se fue detrás de otros dioses, que abandona el pacto y se va detrás de otros dioses. Entonces, el cumplimiento de esos 10 años simbólicos lo encontramos al final de los tiempos. Dios le dio 10 años, simbólicamente hablando, para que el pueblo se arrepienta y vuelvan a la casa del Padre. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué está haciendo Dios con Israel? Recordemos que Elimelech simboliza al pueblo de los hijos de Israel. En otras palabras, simboliza a toda la humanidad. Dios está manifestando su gracia, su redención sobre su pueblo, sobre toda la humanidad. Dios está obrando redención. Y quiero explicar en qué consiste, ¿verdad?, esta redención. La redención no puede ocurrir en el ser humano sin antes oír la palabra de Dios. Y este oír debe de ir acompañada de fe. La redención es el resultado de un reconocimiento interior de nuestra condición espiritual, mental, psicológica, la cual ha sido esclavizada por nuestra rebeldía contra nuestro Creador. Ese reconocimiento surge como resultado de haber escuchado con fe obediente la palabra de Jehová. La redención surge en nosotros cuando reconocemos quiénes en realidad somos. Somos el Hijo. Somos el Hijo. Usted es el Hijo, yo también soy el Hijo. Ese reconocimiento es el que nos traslada de un estado de conciencia pecaminoso a un estado de conciencia en santidad. Eso es el que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de su Hijo amado. Y esto debemos de mirarlo a la luz de la redención de Egipto. La palabra de Dios llegó al pueblo por medio del Mesías. El Mesías es Moisés. Recordemos que cada historia o narración bíblica tiene el objetivo, la meta, el fin de revelar la redención de la humanidad, el cual es el testimonio de Jesús. Según vayamos escudriñando toda la escritura, encontraremos decenas de narraciones las cuales nos van revelando la redención. Y esto es importante, que usted como estudiante y como maestro tenga este conocimiento. Hablamos de diferentes historias, diferentes personajes, diferentes dramas, diferentes circunstancias y un solo objetivo, la redención. Amén. Entonces, Dios se está moviendo en la vida de Elimelech, en su pueblo. Lo hace por medio de Noemí. Es necesario que Elimelech sea redimido del yugo de Moab, que simbólicamente lo podemos comparar con Egipto. Esta redención de Moab tiene como fin recibir las instrucciones de Dios.
Porque el Señor no le puede dar su Torá, sus instrucciones, sus mandamientos a un pueblo que todavía está en esclavitud. ¿Por qué razón? Porque Elimelech no podría servirle, no podría obedecer sus instrucciones, no podría ocuparse de ellas, porque Elimelech estaba bajo la autoridad de Moab. De la igual manera en la que tuvo que sacar al pueblo de Egipto para poder entregar su Torá, porque el pueblo estaba bajo el régimen de Faraón. Y dijo que Jesús, y mejor dicho, dijo Jesús que no podemos servirle a dos señores, porque llegará el momento en que obedeceremos a uno y despreciaremos al otro. Por tanto, estamos viendo su liberación, su redención, su rescate. Es preciso primero redimir la conciencia de Elimelech. ¿Con qué fin? Con el fin de llevarlo o de ponerlo bajo la autoridad divina. Porque bajo la autoridad de Dios somos fieles. Nuestra conducta demuestra realmente que estamos bajo su autoridad, y para eso fue que Él nos redimió. Él te redimió de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de ese personaje que te había sustituido, ese Caín que te había esclavizado, para llevarte entonces ahora bajo su autoridad. Él nos sacó de Egipto, de Babilonia, y nos trajo con el fin de que recibiéramos y obedeciésemos sus instrucciones, sus mandamientos, por medio de los cuales alcanzamos la santidad. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Cristo es el cumplimiento de toda la Torá, de todos los profetas, de todos los escritos, de todos los salmos, en fin, de todo lo que es el Antiguo Testamento. Y ese cumplimiento es el amor. Vamos ahora a continuar con el verso 7. Y miren ahora el verso 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Dice el texto que salió del lugar donde había estado. El salir o moverse de un lugar a otro, esto implica un cambio. Me refiero a un cambio de mentalidad. ¿Ok? Aunque sí puede ser un cambio físico, pero el cambio físico no te hace un cambio interno. El cambio interno te hace el cambio físico. Un cambio es tipo de redención. Vemos que Elimelech, a pesar de estar experimentando la redención en su vida, tipo de la redención de la humanidad, en ese proceso experimenta una lucha interna. Esa lucha se origina en Noemí con sus dos nueras. Las dos nueras simbolizan la dualidad en la conciencia de Elimelech, en otras palabras, que no estaban de acuerdo. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Este caminar es una simbología que nos revela la nueva forma de vida, de conducta que Elimelech está experimentando luego de su arrepentimiento, luego de volverse, ¿verdad? Y este volverse pues simboliza un arrepentimiento. De volverse a la tierra de Judá. Dentro del contexto escritural y espiritual, Judá simboliza la mente, perdón, no Judá, sino más bien la tierra simboliza la mente de Dios. Ahora bien, volver a la tierra de Judá, y este Judá es importante comprenderla, porque Judá es la tribu escogida por Dios para traer al Mesías. Judá no solo es importante por el Mesías, sino que es importante también porque en ella se encuentra el templo. Ahora bien, si hemos aprendido que Belén, dentro del contexto espiritual, simboliza al Mesías o al pan de vida, y por otro lado hemos aprendido que el templo es figura de la naturaleza humana, y por otro lado también hemos aprendido que Jerusalén simboliza al pueblo elegido por Dios para poner su nombre, su carácter, sus mandamientos en ella. Entonces la pregunta es, ¿a quién simboliza Judá? Bueno, esta pregunta es muy significativa.
Y presten atención a lo que voy a decir. Judá, dentro del contexto espiritual, simboliza al sistema religioso de Israel. De ese sistema religioso, el cual está compuesto por los levitas, es que vendría el profeta dicho por Moisés, que sería igual que él. Entonces, y esto que voy a decir, presten atención. Aquí encontramos a Judá, la tribu de donde saldría el hijo de David. Y tenemos a los levitas, de donde saldría el profeta que Moisés anunció. Ambos se concentran en Judá. Dijo Jacob de Judá que el cetro o el reino no sería quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. Ahora bien, ese cetro simboliza el reino. Y ustedes todos lo deben de entender de esa manera. El legislador, que viene del hebreo shakak, que simboliza establecer leyes o decretos, y pies, que viene del hebreo regel, que significa comportamiento o conducta. ¿Cuál es el mensaje entonces? Que desde Judá se establecerá el reino. Las leyes saldrán de Judá también para establecer el comportamiento correcto del hombre, para que todas las naciones se congreguen a Silo, o en este tiempo conocido por Jesús. Básicamente, no quiero decir que esa sea la interpretación correcta, pero básicamente es lo que Jacob profetizó acerca de Judá. Ya hemos aprendido en otros estudios que esa profecía o ese profeta dicho por Moisés es Juan el Bautista. Juan era igual a Moisés por la fidelidad en la casa de Dios y también porque ambos eran levitas. Juan el levita, al igual que Moisés, el levita. ¿Qué hacemos entonces con el hijo de David, el cual es de la tribu de Judá? Bueno, este no es el tema de hoy. Y aunque sí hay una relación estrecha con el tema que estamos trabajando de la redención, pero de este hijo de David estamos hablando en el estudio del misterio de Juan el Bautista. Entonces, vemos a Elimelech de regreso a la tierra de Judá. Si logramos comprender lo que dije acerca de Judá, entonces entiendo que han entendido el regreso de Elimelech a la tierra de Judá. Cuando la escritura habla de Judá, tiene implicaciones mesiánicas. Esto es importante que ustedes lo entiendan. Cada vez que en las escrituras se habla de Judá, implica el Mesías. Vamos a terminar el estudio de Ruth aquí. Hoy escudriñamos los versos 6 y 7 del libro de Ruth. Video 45 del 2025. Jehová visita a su pueblo, a Belén, para darles pan. Y hablamos de Ruth del 1 al 6. Bueno, gracias por su patrocinio y le voy a rogar que por favor compartan este video con todos sus amigos familiares. Esta enseñanza es necesario que llegue a todos los corazones, a todos los oídos, porque estamos viviendo en el tiempo del fin, amados. Y voy a traer un estudio también acerca de lo que estamos experimentando en estos días, porque hay muchas confusiones por ahí hablando de Israel y que si las profecías se están cumpliendo en Israel, y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque hay un espíritu por ahí regado entre las congregaciones y hay mucha confusión. Bueno, gracias nuevamente por su patrocinio, gracias por estar con nosotros estos minutos, qué sé yo, 30 minutos por ahí, como que tardó el video, no es mucho. Y entonces no se pierda el próximo video, que vamos entonces a entrar con el verso 8. Así que nada, será hasta la próxima. Que la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo reine en vuestros corazones. Así que no dejen de seguir los estudios bíblicos. Por favor,
saquen el tiempo para dedicarlo a los estudios bíblicos. Esto es importante para todos. Hasta la vista. Dios me los bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo. Y este fue su hermano Víctor Cáceres.